Al menos 5 deportistas de la delegación de Cuba para Santiago 2023 han solicitado refugio en Chile. Desde la oposición llamaron al gobierno a respaldar a los atletas en este proceso. De este tema vamos a conversar con el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. Álvaro Belolio nos acompaña. Bienvenido, Álvaro. Muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Gracias por el contacto. Bueno, el número todavía parece abierto, ¿no? Porque hay más cubanos que están acá en Chile de los integrantes de la delegación. Se han ido sumando nuevas peticiones también. Pero vayamos a los temas de los trámites y del fondo, digamos, de este asunto, que es lo que probablemente abre una arista política bien interesante. ¿Qué opciones tienen, Álvaro, estos deportistas cubanos que han decidido quedarse acá en Chile? Los mismos deportistas o algunos de sus representantes han dicho que ya 6 de ellos han solicitado refugio y estas solicitudes de refugio se han formalizado. En términos prácticos, esto significa que mientras se revisa cada una de las situaciones, y ahí se hace una entrevista, se prepara un informe, el informe a una comisión, la comisión se la presenta al subsecretario, o sea, un proceso bastante largo, ellos están o les van a generar una visa de residencia por 8 meses y con eso una cédula de identidad por 8 meses. Y esta cédula y esta visa se renuevan cuantas veces sea necesario hasta que se resuelva el caso. Por lo tanto, para ellos podrían hipotéticamente estar ya la próxima semana trabajando. Hubo algunas ofertas de algunos municipios u otros. Entonces, ellos van a poder insertarse rápidamente en Chile. Ajá, de acuerdo. Para el resto de los deportistas hay 2 opciones. Para cambiar de permanencia transitoria, que es la visa que ellos tienen, conocida como turismo, deportistas u otro, o a residencia, solo se puede a través de 3 formas. Se puede por reunificación familiar, es decir, si estuvieran alguna pareja chilena o algo, o con alguien que tuviera residencia definitiva. Si lo autoriza el subsecretario del Interior, en el sentido, si se lee una solicitud formal al subsecretario Monsalve, él podría autorizar pasar de una visa de permanencia transitoria a una residencia, o si lo define la política migratoria. La política migratoria se anunció, aún no sale de Contraloría, pero se podría crear una visa especial, entendiendo visa de alto rendimiento o algo del estilo. Esa es la forma tradicional de residencia. De acuerdo. Ahora bien, para aquellos que soliciten protección del Estado, va a haber efectivamente lo que pasó con los otros casos. O sea, que se formaliza una solicitud de refugio, es decir, van a la Dirección Nacional o a las direcciones regionales, van a la oficina de refugio, solicitan protección, y ahí justamente pasa lo que ya está pasando con los que ya están en el proceso. Se les llena un formulario, se les entrega la visa, su carnet de identidad, y se prepara la entrevista y después la revisión del caso. De acuerdo, perfecto. ¿Y en esa solicitud, esa es la solicitud de asilo político? El término que ellos pidieron refugio. La diferencia entre refugio y asilo es, usualmente se ocupa como sinónimo, solamente que el asilo es más político, por razones políticas, y el refugio usualmente es en el país anfitrión y tiene que ver usualmente por razones de persecución política o por violación a derechos humanos. Perfecto. Pero claro, es muy similar en esos casos. Sí. Ahora, Álvaro, ¿qué tan difícil es conseguir ese refugio? Lo que pasa es que acá, al otorgamiento del refugio, hay 2 temas que son muy relevantes. El primero tiene que ver si es que Chile es el primer país seguro por el cual los migrantes que están pidiendo protección han pasado. ¿A qué me refiero con esto? Es distinto el caso de un extranjero que pasa por Colombia, por Ecuador, por Perú, por Brasil, por Bolivia, por Argentina, países seguros, países que respetan los derechos humanos de los migrantes, y que después de varios meses o años lleguen a Chile. Ahí uno se hace la pregunta, que es un poco el modelo europeo: ¿por qué no se pidió refugio en otros países y ahí en Chile? Usualmente te responden porque en Chile hay más oportunidades laborales, que están bien, pero eso no es una razón de protección, eso es una razón laboral, de migración económica. Y lo segundo tiene que ver es que cada caso se analiza de forma individual. Ellos tienen que entregar o demostrar los casos o de una persecución política o de una flagrante violación de los derechos humanos. Entonces, ese proceso es largo, hay que reunir la documentación y otro. En este caso, estos deportistas vienen directo de Cuba. O sea, no pasaron por otro país antes. Claro. Por lo tanto, el primer criterio se cumple o es más fácil de justificar. Y el segundo criterio es el relevante. O sea, ellos tienen que demostrar
de qué manera se están violando sus derechos humanos, y uno viendo las declaraciones y conociendo el caso de Cuba, yo creo que hay una buena probabilidad de que efectivamente se apruebe el refugio. Finalmente, recordar que la decisión final es del subsecretario del Interior. O sea, la comisión técnica hace una propuesta, la vota un consejo de reconocimiento de la condición de refugiado, que son de 5 personas, que es el director de servicio, 2 representantes de Interior, 2 representantes de la Cancillería, pero finalmente el subsecretario del Interior quien valida o no si se otorga o no el refugio. De acuerdo. Álvaro, ahora... Igual es apelable. Han surgido algunos antecedentes por el testimonio que dieron precisamente algunas de las integrantes de la delegación de hockey, en particular en conversación con Tele 13. Y me gustaría que analizáramos esos argumentos que entregan para ver si es que calzan o no o se podría utilizar como un argumento y una razón de peso para entregarles algún tipo de refugio, digamos. Podemos ver a la familia 2 veces al año, decía uno de los testimonios. Fin de año y vacaciones. En caso de que ocurra algo grave o urgente, pides permiso y te dejan ir. Pero si por decisión tuya, relata, dices que quieres ir a la casa, no puedes. Apelan fundamentalmente a esas condiciones en las que viven como deportistas allá. No podemos andar solas a ningún lado, tienes que informar que vas a salir, a dónde vas a salir, tienes que ir a un entrenador contigo, en fin, una serie de condiciones bien draconianas, digamos, respecto a cómo pueden vivir y llevar adelante su vida. ¿Argumentos de ese tipo son suficientes para poder optar al refugio? En general, claro, una violación a la libertad de movimiento es un tema relevante. La persecución o ese encierro que muchas veces sienten, o que están siendo espiados o su vida es controlada, están en esas condiciones, pero sí, o sea, sí se pide también que lo demuestre, o sea, que no es solo un relato, sino efectivamente que hayan evidencia, otras entrevistas u otro que apoyen la solicitud. En general, el equipo que trabaja en el área de refugio es bastante bueno y es súper transversal, o sea, llevan juntos 10, 15 años, no hay el manejo es bastante bueno, es muy técnico. Perfecto. Por lo tanto, en general, en mi experiencia, a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Reconocimiento de Refugiados. Yo diría que el 99.9% de los casos, en lo que planteaba justamente el área de refugio y los informes eran impecables. Entonces yo hacía un análisis bien profundo en, bueno, primero, qué países habían ocurrido, las entrevistas, los relatos y adicionalmente el material adicional. En este caso, además, estas deportistas están siendo asesoradas por un abogado que es cubano y conoce bastante bien lo que ocurre en la isla. Yo sé que estuvieron trabajando en reunir la información, reunir la documentación. Sí. Probablemente yo creo que su caso va a ser bastante sólido. No estoy seguro cuál va a ser el resultado final, porque hay otras variables de cómo votan los comisionados, de la decisión del subsecretario. Pero al menos me parece que hay argumentos bastante de peso para otorgar el refugio. Lo que sí, y puedo adelantar, es que conociendo la cantidad de trámites pendientes, en general, al menos el 2021, la capacidad máxima de revisar eran unos 100 a 200 casos al mes. No sé si alcancen a revisarlo antes que termine la actual administración, porque según los mismos datos que publica el Servicio Nacional de Migraciones, tienen una cola como de 10.000 casos. Entonces, claro, si resuelven 3.000 al año, no van a alcanzar. A menos justamente que ahí hay una decisión más política, puedo decir, que ellos prioricen este caso por sobre el resto de los casos. Pero si lo tratan como un caso normal, o sea, lo ponen al final de la fila, yo no estoy seguro si alcanzan a resolverlo en 3 años. Claro. ¿Qué es el plazo que tienen, no? O sea, para poder quedarse acá. En general, la residencia se renueva cuantas veces sea necesario hasta que se resuelva. Pero el tema es que sin una respuesta al refugio, no pueden salir de Chile, por ejemplo. No tienen pasaporte. Hay ciertas limitaciones. No creo que hoy en día están pensando en salir de Chile. Pero efectivamente, sin esa respuesta, yo diría que unas dificultades hay. Y bueno, si se le otorga el refugio, tienen residencia definitiva. Y la residencia definitiva tiene varias ventajas. Uno, te permite con la cédula de identidad viajar con varios países con los cuales Chile tiene convenio. Argentina, en Brasil, Perú, otro. Segundo, facilita mucho el acceso al mercado financiero. O sea, si quieren hipoteca o cosas del estilo, te ayuda a firmarte. Entonces, claramente, para los solicitantes de refugio, mientras antes esté la respuesta, mejor. Álvaro, ahora, desde el punto de vista político,
¿Usted cree que supone esto un problema para el gobierno, dado las condiciones en las que se desarrolla esto, dado también las declaraciones que ha hecho la ministra Toá, que de alguna manera han generado ruido también, ¿no?, respecto a que podrían estar haciendo turismo dentro de Chile? En fin, ¿ha sido un problema o cree usted que va a ser un problema para el gobierno tomar estas decisiones? Yo veo dos problemas. Uno, que yo creo que un error no forzado, no creo que sea de mala fe, pero la ley es súper específica en el concepto de confidencialidad por parte de las autoridades del Estado. O sea, debería incluso cuidarse el hecho de que si estos ciudadanos pidieron o no refugio. O sea, ellos pueden decirlo, sus representantes también, pero no las autoridades que van a tomar la decisión, porque son ellos los que van a decidir si otorgan la protección o no. Entonces ahí la ministra Vallejo, el subsecretario Monsalve, incluso la ministra Toá, han mandado comentando si pidieron refugio o no, o el plazo que están, y eso va en contra del artículo 7 de la ley de refugio, que es la confidencialidad. Ajá. Por supuesto, por la prensa, porque son preguntas súper legítimas, pero deberían ser más precisos. Ahí en ese sentido, el Servicio de Migraciones ha estado mucho más afinado en ese tema. Y lo segundo, claro, en la perspectiva política, es una situación muy incómoda. Porque finalmente, si bien se reconoce de forma individual, caso a caso, si se otorga refugio, y creo que están las condiciones para ese caso, significaría que el Estado de Chile está reconociendo que el gobierno cubano o persigue políticamente o viola flagrantemente los derechos humanos de estas personas. En este caso, estos 6, 7, 8 deportistas. Y es una señal que claramente no cae muy bien en el país de origen. Más aún pensando en las cercanías que tiene el Partido Comunista chileno con el cubano. Claro. Entonces, mi perspectiva, o al menos, es que no va a haber una priorización de estos casos, se va a poner al final de la cola y le van a dejar el tema al próximo subsecretario. Ajá, al siguiente gobierno, básicamente. Claro. Sí. Están muy justos los tiempos para que salgan en esta administración. Ajá. Álvaro, ahora de alguna forma eso deja una situación bien compleja a quienes hayan solicitado este refugio, ¿no? ¿O no es tan frágil su situación o tan precaria mientras se espera todo el desarrollo de ese proceso? O sea, los deja bien dentro de Chile, en el sentido que van a tener que desarrollar un proyecto en Chile, no van a poder salir del país en este plazo, muy difícil. Tienen que pedir una autorización adicional. Pero hay que recordar que además no tienen pasaporte, porque el pasaporte está siendo retenido por la misma delegación cubana. Entonces, sin pasaporte, con un carnet de identidad que no tiene definitiva, la probabilidad de movilidad en la región es muy baja. Por lo tanto, al menos en el corto plazo, yo creo que lo va a ser más importante. Y si tienen carnet de identidad y si tienen visa, por lo tanto sí pueden trabajar. Va a ser tratar de insertarse en Chile. Y ahí el rol de la comunidad que lo está recibiendo, amigos, familiares, la comunidad deportiva incluso, va a ser fundamental para que puedan integrarse. Y cuando salga la respuesta, ahí ya puedan empezar a pensar en cosas como un proceso de nacionalización, la residencia definitiva u otras cosas que les permita retomar incluso su carrera deportiva. De acuerdo, sí, claro. Bien, Álvaro, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Veremos qué es lo que sigue con este caso que ha generado harto revuelo. Gracias por el contacto.